están las disposiciones transitorias. Es un acuerdo de 17 artículos que en este momento se los hago llegar al chat de WhatsApp para que ustedes lo tengan y lo impriman, porque es de suma importancia para esta figura que requiere una tramitología especial, que es diferente a la de los trabajadores guatemaltecos, ya que pues, se debe contar con un permiso por parte del Ministerio de Trabajo para los efectos de poder ser contratado por una empresa o por un patrono nacional. Por lo tanto, se los voy a hacer llegar en este momento. Lo imprimen, por favor. No lo tengan solo como un reglamento electrónico. Traten de tenerlo dentro de su apartado de leyes, porque también les voy a mandar un expediente para que ustedes lo puedan verificar, lo puedan estudiar, de lo referente a un trámite de permiso de trabajador extranjero. Ya se los he hecho llegar. Ya parte y costumbre de la clase es pedirles favor que todos enciendan su cámara, por favor. No lo voy a estar reiterando. Muy bien. Pues para los efectos de la clase es importante que tengamos ese reglamento y que ustedes pues lo impriman, como les reitero, para que puedan tenerlo dentro de su apartado de leyes laborales, y que es de suma importancia, más allá de lo que dispone el artículo 13 del Código de Trabajo en cuanto a la contratación de extranjeros en Guatemala y cuáles son las situaciones especiales en las que se puede dar y que ya lo hemos platicado. En la clase anterior hablamos también de lo que era el ámbito de aplicación y la prohibición de discriminación, que esa es parte de la tarea que ustedes tienen que realizar. Dentro de ello también pues tenemos que hablar de la supletoriedad del Código de Trabajo y demás leyes, que está regulado en el artículo 15. Remitámonos por favor al artículo 15 del Código de Trabajo. Y dentro de esta disposición encontramos lo referente a la supletoriedad del Código de Trabajo y demás leyes, y que establece este artículo en los casos no previstos por el Código de Trabajo, por sus reglamentos o por las demás leyes relativas a trabajo, se deben de resolver de la siguiente manera. Veamos, tiene un orden ese artículo 15 y tratemos de tenerlo dentro de nuestro código anotado para los efectos de cómo utilizar esa supletoriedad que nos permite el Código de Trabajo. ¿Qué quiere decir esta figura de la supletoriedad? Que en cuanto no haya una normativa especializada en una materia, se utilizarán las más apegadas que tengan relación a sus principios y a sus instituciones y que no contraríen las mismas. La ley dispone y prevé la supletoriedad de las leyes y qué hacer en caso de que exista duda o hayan espacios, lagunas que no sean reguladas por la ley de la materia, y que en este caso no se remite el Código de Trabajo. ¿A qué aspectos nos tenemos que basar propiamente? El artículo 15 establece, en primer término, por los principios del derecho del trabajo. ¿Cuáles son los principios del derecho del trabajo, jóvenes? Sencillo, me lo pueden contestar, sin enumerarlos. LIC son los que están estipulados en el cuarto considerando del Código de Trabajo. Esos son los principios, ¿sí? Y los principios que están regulados también dentro de la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, en ese párrafo, por favor, anotemos como primer término o el número 1, los principios del derecho al trabajo. En ese orden, por favor. Los principios del derecho al trabajo. Como segundo término,
la equidad, la costumbre o el uso locales. Y este segundo término siempre que esté en armonía con los principios del derecho del trabajo. Como tercer término y último, de acuerdo con los principios y leyes del derecho común. De acuerdo con los principios y leyes del derecho común. ¿Cuál es el derecho común, jóvenes? Derecho civil. Es correcto. Derecho civil, licenciado. Es correcto, jóvenes. Así es. A la dama que no vi su nombre y a José Gabriel es correcto. El derecho civil. Pero vean cómo nuestra ley sustantiva dispone la forma en que en cuanto no hayan normas establecidas para resolver ciertas situaciones o problemas, se tiene que ir en un orden más apegado a lo que es el Código de Trabajo, a las disposiciones del Código de Trabajo. Las que son primero los principios del derecho del trabajo, ¿sí? Si con los principios del derecho del trabajo no podemos alcanzar esa interpretación o el poder resolver un asunto relativo a esa laguna que existe, nos basamos en lo que sería la equidad, la costumbre o el uso locales, ¿sí? Que siempre tiende a tener cierta relación con o en armonía establece la ley con estos principios del derecho del trabajo. Y si esos no fuesen suficientes o no se encontrara la disposición legal dentro de estos aspectos, nos remitiríamos propiamente, como último punto, con los principios y leyes del derecho común, que son propiamente los principios del derecho civil. Pero ya vemos nosotros cuando hemos platicado un poquito de doctrina acerca de dónde situamos al derecho del trabajo, que lo situamos en lo que es la fase de la teoría publicista del derecho público. Por lo tanto, dista completamente de lo que es el derecho civil, que es el derecho privado. Pero esas son las disposiciones que nos da el artículo 15 en cuanto a la supletoriedad del derecho del trabajo y que en ese orden nos tendríamos que basar. Obviamente, es importante, es menester hacer ver que debido a la práctica tribunalicia de los órganos jurisdiccionales, de la Corte Suprema de Justicia, de la Honorable Corte de Constitucionalidad, se emiten nuevos fallos en los cuales se está configurando de manera que muchas veces no es necesario tener que acudir a esta supletoriedad, porque se está creando esa actividad que va pegada a la evolución del derecho del trabajo a través de emitir criterios que son parte de la legislación, que de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, son ley aplicable. Por lo tanto, todos esos principios y toda esa jurisprudencia emitida por estos órganos jurisdiccionales, reitero, emitida por esa actividad diaria de tener que resolver ciertos asuntos y donde se tiene que establecer criterios uniformes para la aplicación de cada caso en concreto, se da esa actividad que pues la encontramos dentro de la jurisprudencia, que en determinado momento yo les voy a hacer llegar, que es en unas clases anteriores les manifesté que la mayoría de jurisprudencia actualizada se encuentra ahí. Han habido 2 que 3 fallos que han sido pues variados por algún giro jurisprudencial o porque han sido apartados de lo que es la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, pero que ahí tenemos la mayoría. Entonces, yo se los voy a hacer llegar para que tengan ustedes esa parte importante de lo que sería la legislación que va aunado con todo lo que tienen que ver de la Constitución Política de la República de Guatemala, Código de Trabajo,
Que todo esto pues es una parte bastante importante de la legislación que tienen que leer ustedes y que tienen que tener para su acervo cultural jurídico, porque al final de cuentas ustedes tienen que prepararse también para su vida profesional y que antes de ello tendrán que cursar su examen técnico profesional. Por lo tanto, es importante que desde ya, yo siempre se los recomiendo y se los recalco, que se vayan haciendo todo ese material, que vayan haciendo las anotaciones correspondientes, más allá de las que yo incluso pueda hacer, aconsejarles para tener ustedes una referencia bastante acertada de lo que vamos estudiando. Por favor, ya anotaron sobre el artículo 15 del Código de Trabajo, supletoriedad de las leyes de trabajo. ¿Ya lo anotaron? Si no lo anotaron, anoten. Y fíjense que tan expresamente lo dice la ley, en los casos no previstos, en los casos no previstos, por sus reglamentos o por las demás leyes relativas al trabajo, se deben resolver. Entonces ahí nos remite a las normas que ya hemos hablado, ¿verdad? Quisiera que hicieran una anotación para tener así bien reforzado ese artículo 15. Eh, Cuando hablamos de los principios del derecho del trabajo, nos tenemos que remitir al cuarto y sexto considerando el Código de Trabajo. Entonces, hagamos un llamamiento donde tengan bastante espacio. Un llamamiento, una flechita, ¿sí? Y donde dice principios del derecho de trabajo, anoten cuarto y sexto considerando el Código de Trabajo. Ustedes ya, aparte de que ustedes ya lo saben, esa es una estructura de manejo de leyes, ¿verdad, jóvenes? Porque ustedes lo pueden saber, pero ustedes también están utilizando ahí un manejo de leyes, porque están haciendo una concatenación de una norma con otra, que incluso puede estar dentro del mismo cuerpo legal. Entonces anoten lo que sería cuarto y sexto considerando el Código de Trabajo. Pero además de ello, anoten, por favor, esto sí es un poquito largo, que la Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, se los anoto en el chat, les sirve, porque así no tenemos pierde. Muy bien, anoten solo eso. Y yo les voy a leer lo siguiente. En, en esta carta o declaración de los derechos sociales del trabajador en su artículo 2 establece que como consecuencia se deben de considerar como básicos el derecho social de los países americanos en los siguientes principios. El trabajo es una función social. Lo voy a tratar de sintetizar bastante porque es un poquito extenso. Y me voy a referir únicamente a los incisos en cuanto a como títulos. El trabajo es una función social, ya que el trabajador goza de una protección del Estado. Todo trabajo debe tener la posibilidad de una existencia digna. Al trabajo, a igual trabajo debe corresponder igual remuneración. Y los derechos consagrados a favor de los trabajadores
no son renunciables. Vemos cómo acá estas disposiciones del artículo 2 de la Declaración de los Derechos Sociales del Trabajador tienden a equipararse a aquellos principios y garantías que otorga el Código de Trabajo y más bien la Constitución Política de la República de Guatemala. Acá tenemos nosotros entonces más reforzado cuando hablamos de lo referente a los principios del derecho del trabajo, que ya saben ustedes propiamente y que incluso se los digo, porque eso denota preparación. Y tal vez muchos se van a recordar de esto, otros lo pasan en blanco, pero les puede servir dentro de su examen técnico profesional. Porque cuando ustedes les van a examinar su examen técnico profesional, les pueden hacer preguntas al azar, no necesariamente, mire que es trabajador, no tan propiamente, esas serán las primeras 10 preguntas que son las más sencillas. Pero yo les preguntaría, como examinador de derecho de la fase pública, de derecho del trabajo, explíquenme de una manera extensa a qué se refiere la supletoriedad del Código de Trabajo, cuál es su fundamento y cuáles son las especificaciones que me pueda dar en tanto a él. Entonces ustedes van a hablar técnicamente, ¿verdad? Distinguido licenciado, usted me permitiría abrir mi código de trabajo porque ahí no lo pueden aperturar. Entonces, no lo abra. Dígame usted qué considera. Porque a veces es un tip que yo les estoy dando incluso. Cuando uno responde las preguntas en el examen técnico profesional, también pues tiende a tenerse esa cierta viveza en poder fundamentarse y el ver, el denotar al catedrático que ustedes se dirigen a la norma sin estar utilizando el código y pasando el código como si fuera revista, porque eso es lo que uno ve. Cuando el estudiante se remite directamente al artículo en el cual se va a fundamentar y no está paseando por el código, porque ahí denota falta de preparación y falta de técnica para responder las preguntas que se le hacen en el examen privado. Entonces, ¿por qué les digo yo esto y por qué la importancia de ir anotando todo lo que les voy diciendo? Ustedes pueden hablar propiamente de lo siguiente. La supletoriedad de las leyes de trabajo, distinguido licenciado, si me permite fundamentarme, se encuentra regulada en el artículo 15 del Código de Trabajo, en las cuales prevé que en cuanto no contraríen las normas del derecho del trabajo y en los casos no previstos, se tiene que estar a los principios del derecho del trabajo. ¿Cuáles son esos principios, distinguido licenciado? Que son los que están en el cuarto y sexto considerando el Código de Trabajo y los que se refiere el artículo 2 de la Declaración de los Derechos Sociales del Trabajador, en los cuales se establece la dignidad del trabajador, a igual prestación de labores, una misma remuneración, a la dignificación y protección que le debe dar el Estado al trabajador, y una serie de principios garantizados en convenios internacionales en materia de derecho del trabajo, consagrados en la Constitución Política de la República de Guatemala y que se desarrollan en el Código de Trabajo. Y que entonces, al no haber ciertas disposiciones claras dentro de este código, nos tenemos que remitir primero a los principios del derecho del trabajo, segundo, a la costumbre, a la equidad y a los usos locales, y en tercer término, si eso no fuera suficiente, nos remitiríamos a las disposiciones del derecho común, es el derecho civil. Pero déjeme decirle también, licenciado, ampliando mi respuesta, que debido a la actividad jurisdiccional se emiten una serie de fallos por parte de los juzgados, la Corte Suprema de Justicia y la Honorable Corte de Constitucionalidad, en la cual en los casos no previstos se determina que hay una actividad en la cual se emiten diferentes criterios jurisdiccionales, los cuales son jurisprudencia y que de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Inconstitucionalidad, son ley aplicables a esos casos en concreto. Eso es lo que le puedo decir en cuanto a la supletoriedad de las leyes del trabajo. Entonces, ustedes hicieron de una respuesta tan básica una integración de normas, les hablaron de una declaración internacional de garantías sociales, les hablaron de la Constitución, hablaron de la actividad de los órganos jurisdiccionales en cuanto a la jurisprudencia y cómo creen ustedes que va a estar esa respuesta aparte de buena, bien estructurada, con un lenguaje propio, utilizaron cierta doctrina, se fundamentaron en cartas internacionales, aparte del Código de Trabajo,
y dijeron cuál era el artículo propiamente. Entonces, eso es lo importante de por qué tenemos que ir haciendo todos esos entrelaces y esas anotaciones, jóvenes. Por eso se los hago ver. Continúo. Hablemos ahora de la preeminencia de la ley. Remitámonos al artículo 16, por favor. Y consignemos como epígrafe preeminencia de la ley. Preeminencia de la ley. En caso de conflicto entre las leyes de trabajo, previsión social, con cualquier otra índole, deben predominar las leyes de trabajo o de previsión social. Esto es bien sencillo y simple. Y como segundo párrafo dice, no hay preeminencia entre las leyes de previsión social y las de trabajo, es decir, se toman por igual. ¿Qué quiere decir esto? Que ante las disposiciones del derecho común, del derecho mercantil, del derecho notarial, del derecho penal, del derecho administrativo, del derecho tributario, del derecho marítimo, del derecho agrario, de todas las clases de derecho que pudiesen existir, del derecho de la salubridad, sobre las leyes laborales en determinados momentos no pueden prevalecer. De conformidad con el artículo 16, prevalecen las normas del Código de Trabajo, las disposiciones legales del Código de Trabajo, y que dentro de las mismas no puede haber una supeditación o una jerarquización entre las normas de trabajo y previsión social. Ya hace que se caracterizan como normas de la misma categoría y que no se puede dar esa contradicción o esa antinomia que en determinado momento puede entrar en cierta conflictividad innecesaria, ya que por su naturaleza social y de derecho público se caracterizan como tales esas normas, hablando de lo que es el derecho del trabajo y el derecho de previsión social. ¿Tenemos claro eso? Ya lo consignamos. Preeminencia de la ley, artículo 16. Muy bien. Continuamos. Artículo 17. Artículo 17, por favor. El artículo 17 consignemos como epígrafe o como título o escriban interpretación de las leyes. Y esta es la forma en que el Código de Trabajo nos mandata a interpretar las leyes de trabajo. Propiamente, para los efectos de interpretar el presente código, sus reglamentos y demás leyes de trabajo, se debe tomar en cuenta fundamentalmente el interés de los trabajadores en armonía con la conveniencia social. Y aquí viene apegado un poquito ese principio constitucional que el interés general prevalece sobre el particular. Entonces, en este sentido, la interpretación de las leyes siempre se debe tomar en cuenta el interés que va a ser superior. ¿Cuál es el interés superior en este caso? De los trabajadores, pero que esté en armonía con con la conveniencia social, es decir, con toda la integridad de la sociedad, porque no podemos dejar desvalidos, vulnerados, tergiversados o violados los derechos de todos los trabajadores por cierto grupo. Y eso es a lo que se refiere la conveniencia social. Entonces, para aclarar que esa interpretación que se debe dar debe ser propiamente en conveniencia a toda la colectividad, que sea en beneficio de los trabajadores, por supuesto. Y para esto también nos tenemos que remitir al artículo 106 de la Constitución Política de la República. Y háganle ustedes ahí un asterisquito, una flechita, y le ponen a la par artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Hoy no los veo ustedes. No veo cuántos están conectados. Vamos a ver acá.
Aquí está el tema. Ahora sí. Hay unas caras que no había visto nunca. Mucho gusto. Del artículo 106 tenemos que tomar en cuenta que habla acerca de la irrenunciabilidad de los derechos laborales. Eso lo tiene que tener ustedes cajonero dentro de lo que es el, el derecho del trabajo. Y también la interpretación de las leyes de trabajo, que cuando la duda favorece al trabajador, lo que conocemos y ya anotaron ustedes en su artículo 106, y para los que no lo hicieron, anótenlo, la figura de indubio pro operario, que se refiere a la duda favorece al trabajador. Y me remito precisamente a ese párrafo en el cual es que establece que en caso de duda sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el sentido más favorable para el trabajador. Entonces aquí tiene una añeja aparición entre lo que establece el artículo 17 y el artículo 106, el párrafo de lo que es la duda que favorece al trabajador, porque esa interpretación siempre tiene que ir apegada al interés de los trabajadores, que siempre sea en conveniencia social, pero que sea en armonía a los principios del derecho del trabajo, y que en cuanto a todo ese conjunto de normas cause alguna duda, la interpretación, sí estamos hablando de interpretación, esa interpretación siempre, ¿será que alguna vez puede cambiar? No, siempre va a ir en beneficio al trabajador.